La Universidad Olmeca les da la más cordial bienvenida a la presentación del libro Geopolítica en tiempos de polarización política y social, una visión post-pandemia, en donde contaremos con la intervención de Maestra Alejandra Casanova Priego, profesor investigador de la Universidad Olmeca. Estudió Ingeniería en Sistemas Electrónicos en el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, la maestría en Gestión de Tecnologías de Información en la Universidad TecMilenio Campus Villahermosa y es doctorante de Administración y Políticas Públicas por el Instituto Nacional de Administración Pública. Actualmente se desempeña como Directora General de Modernización Administrativa de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental del Gobierno de Tabasco. Doctor Mario de Jesús Serino Madrigal. Doctor en Gerencia y Política Educativa por la Universidad de Baja California, con estudios de doctorado en Análisis Estratégico y Desarrollo Sustentable por la Universidad Anáhuac, maestría en Políticas Públicas por Flaxo y en Administración por la Universidad del Valle de México. Cuenta con las licenciaturas en Comunicación por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y en Derecho por la Universidad TecMilenio. Hizo estudios sobre transición y gobernabilidad en las universidades Iberoamericana y Complutense de Madrid. Fue coordinador técnico en la Secretaría de Educación de Tabasco, director de Organización de la Información Gubernamental en la Secretaría de Planeación y Desarrollo Social, subdirector de Vinculación Estatal en el INE y titular de la Unidad de Planeación en la Secretaría de Cultura. Doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez. Doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo completo en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, notario público número 31 en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, presidente fundador del Colegio de Doctores en Derecho de Tabasco AC, es autor de 8 libros y coautor de 11 más. Asimismo, ha publicado diversos artículos de carácter científico. Es reconocido con el perfil PRODEP, es miembro del Sistema Estatal de Investigadores y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Dr. Josu Gómez Barrutia, empresario, emprendedor, formador y consultor, licenciado en Derecho, programa en Liderazgo, Emprendimiento e Innovación por el Deuso Business School e ICADE, Universidad de Comillas, fundador de la Iniciativa de Impulso al Emprendimiento y la Innovación en Ciudades Medias, Business Market Partner Advisor en España, de la iniciativa The Future Society, vicepresidente del Foro Internacional Euroafricano y fundador del Congreso Iberoamericano de Empresas Familiares y Pymes, embajador de la Fundación Mediversa para Europa, columnista en diversos medios de opinión, miembro de la Red Internacional de Escritores por la Tierra. Ha publicado numerosos libros, obteniendo reconocimiento como el Premio Sevilla Joven, en mención especial en la categoría de medios de comunicación, autor de diferentes ensayos socioeconómicos y articulista de opinión, de ámbito nacional e internacional, y el autor del libro, Dr. Emilio Alberto de Igarto Monteverde, licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Autónoma de México, maestrías en Economía Política en el Centro de Investigación y Docencia Económica y Competencias Educativas en la Universidad del Valle de México, doctor en Ingeniería Constitucional Electoral por la Universidad Carlos III de Madrid, España, doctor en Gobierno y Administración Pública en el Instituto de Administración Pública del Estado de Tabasco. Autor de los libros 50 años de la Canacintra en Tabasco, una historia para contar, edición especial enmarcada en el 50º aniversario de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, y la revista Perfil. Ha incursionado en prensa escrita a nivel nacional y local, manteniendo una constante participación en televisión y radio de la entidad. Ligado a la historia de la Universidad Olmeca, participó en su creación como responsable de la ejecución del proyecto constructivo como director general del Patronato Económico La Ceiba, posteriormente como secretario general académico. A partir del 1 de octubre de 2018, la Junta de Gobierno de la Universidad Olmeca lo designa como rector de esta institución educativa. Raíz de sabiduría. Debo confesar que me costó mucho trabajo elegir los temas que iba a tratar en los 10 minutos que tengo para comentar el libro del rector. Este libro evocó en mí a los almanaques mundiales, como los de antaño, que nos recuerdan al leerlo cuáles fueron los temas de interés en ese momento.
servirá al igual que a sus predecesores, que son 3, como consulta para las futuras generaciones. También resulta interesante ver cuántas predicciones se cumplieron, que si el país creció o no al 5%, si ganó Lula las elecciones, cuál es el destino de Joe Biden y de Donald Trump, si pasaron o no las iniciativas de la reforma constitucional que tuvieron lugar en el 2022. Finalmente, y tras desmenuzar cada uno de los artículos que lo componen, un total de 42 artículos de un libro de 356 páginas, me voy a centrar en la educación, que es el tema que más me gusta, es mi favorito, y no solo eso, sino que creo que es el más importante para cualquier cuestionamiento humano que nos hagamos. Por ejemplo, si hablamos de seguridad, la educación sirve para prevenir el delito. Si hablamos de salud, es también la educación para prevenir la pandemia de diabetes y de hipertensión, la que nos enseña el camino a seguir. Y bueno, además, pues como saben, esta escuela y la escuela del doctor Osuna, más los ingenieros biomédicos, pues estamos muy metidos en ese tema. Bueno, el camino a seguir. Así podríamos hablar de cuestiones laborales, de economía, de agricultura, de administración de una empresa, administración en el sector público y de un hogar. Siempre la educación está presente. Aunque leo casi siempre el artículo semanal que me envía el rector de su prospectiva, me sorprendió gratamente leer el por qué estamos hablando de educación a lo largo de la vida y no de aprendizaje. La diferencia es un tema entre lo neoliberal y lo posneoliberal, ¿no? Que está muy en consonancia con la 4T. En el análisis que hace el rector, dice que se realiza un cambio en el Instituto de Educación para Adultos de Tabasco. Inmediatamente entré al micrositio del IEAT en el portal del gobierno de Tabasco y en efecto, hay un cambio de paradigma en el instituto. He aquí mi resumen de lo plasmado por el rector. El Instituto de Educación para Adultos de Tabasco debe pretender el fomento del perfeccionamiento personal, el sentido de la iniciativa, la integración en la vida activa y en la sociedad, la participación en el proceso democrático y la capacidad de adaptación al cambio económico, tecnológico y social de este adulto mayor. Nota personal, en días recientes salió el reporte de Salma Jalife de México Conectado que indica que los adultos tabasqueños ya son más hábiles digitalmente hablando que antes. Bueno, antaño el IEAT, su objetivo principal era alfabetizar a la población adulta, pero hoy se apuesta por la educación integral de la persona desde una perspectiva humanista y democrática. Las políticas educativas deben ser políticas de Estado y no de gobierno. La valoración social y política de la educación para adultos debe ser una estrategia de continuidad en las presentes y futuras administraciones. El rector formula una serie de propuestas, entre las cuales me parece la más importante la de establecer estrategias adecuadas, formación en alternancia, sistemas de rotación de puestos de trabajo, créditos y permisos para la formación y las acciones de discriminación positiva destinadas a aquellos colectivos menos cualificados o que presentan mayores dificultades para incorporarse al mundo de trabajo. Es la página 267 por si quieren echarle un ojito. Además, en la formación de las personas se pueden considerar 3 aspectos. 1, lo que se sabe o el saber.
2, lo que se sabe hacer, saber hacer. Y 3, la forma de comportarse, saber ser. El resto de la charla, de mi charla, tendrá 2 vertientes, México y el mundo. México. En lo tocante a México, los temas que más me parece importante de revisitar. La reforma a la Guardia Nacional. Se valida que la Guardia Nacional amplíe hasta el 2028 las tareas de seguridad. Comenta el rector que Adán Augusto López Hernández ha cumplido con éxito su tarea al lograr hasta el octubre de 2022 que 17 congresos estatales hayan ratificado la reforma, que eran los necesarios, aunque después se siguieron sumando otros estados. La soberanía energética mexicana y la situación mundial. En uno de los artículos del rector se lee que según el economista estadounidense Paul Krugman, la gasolina acabará con la democracia en su país, pues los precios de los carburantes podrían influir en las elecciones de mitad del mandato. Un hecho, dice el Nobel de Economía, tan ridículo como aterrador. En la perspectiva del 25 de abril se puede leer que no pasó la reforma eléctrica, pues se aliaron PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. Nos recuerda el doctor de Igartua que los opositores plantearon una iniciativa de 12 puntos, que Morena acepta y a pesar de ello los opositores rechazan la reforma. 2 preguntas sin respuesta. ¿Por qué rechazaron la oferta los opositores? ¿Por qué votaron en contra de la reforma eléctrica? En México el autoabasto está prohibido. La Suprema Corte de Justicia de la Nación lo considera un fraude y es un mercado en realidad clandestino. Lo mismo pasó con la reforma electoral. Se realizan parlamentos abiertos, aceptan alguna parte de las iniciativas como lo referente a los candidatos a consejeros del INE por insaculación y a la hora de la hora se oponen. El rector hace bien en recordarnos las observaciones sobre la reforma electoral que Enrique Peña Nieto realizadas por el mismísimo Lorenzo Córdoba, donde habla sobre los órganos electorales locales y el incremento en el costo de los procesos. Entonces, ¿por qué se oponen a la reforma? Aunque lo niegue, el INE intentó esconder la consulta realizada por ellos mismos, que muestra que una buena parte de la población apoya una reforma que adelgace al instituto, que incorpore el voto electrónico y que reduzca el gasto de los partidos. El INE debe pasar a un Instituto Nacional Electoral y de Participación Ciudadana capaz de ponerle punto final a la partidocracia que domina la escena política nacional. El rector también habla sobre la marcha del 27 de noviembre con el propósito de demostrar que quienes apoyan la reforma electoral son más que los que no quieren tocar al INE ni con el pétalo de una rosa. Se centran en señalar que el objeto de la iniciativa es acabar con el INE, cuando en realidad se propone revertir los faltantes y acabar con los excesos. Frente a esta postura, el secretario de Gobernación anuncia el Plan B para proponer una reforma a la ley electoral vigente. El libro también nos permite ver que en México sigue superando las expectativas en economía, la cual creció 4.3% con respecto a 2021. El dólar baja y la bolsa de valores crece. Este crecimiento se debe al aumento de las exportaciones y a la inversión extranjera directa por el nearshoring. Santander y el Fondo Monetario Internacional visualizan un crecimiento del PIB en México entre 2.3 y 2.6%. La deuda reporta una baja, representando el 46.3% del PIB, de acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Un año antes representaba el 49.9% del PIB. De igual forma, el empleo va repuntando y el servicio de administración tributaria se ha vuelto más eficiente y efectivo,
logrando que paguen los que no pagaban. De los proyectos de la Administración Federal se menciona el libro de Javier Jiménez Espriu, referente al AIFA, que explica la inoperancia del aeropuerto de Texcoco con datos y no con creencias. Resalto al exsecretario de Comunicaciones y Transportes de forma personal, pues estuvo hace varios años en la Universidad Olmeca en tiempos cuando el rector era el doctor Lácides García de Chan, quien lo invitó para debatir la reforma energética de Peña Nieto con otra abogada especialista que no me acuerdo cómo se llamaba. Enrique González Pedrero, que es siempre un referente del rector. Una frase de él: la democracia política es importante, pero como aconsejaba Enrique González Pedrero, siempre alineada y acompañada de la democracia económica que garantiza una vida plena de la democracia de carne y hueso. De los periodistas más mencionados en el libro, Jorge Cepeda Patterson hace una pregunta: ¿podemos asumir que todos vivíamos más felices con presidentes que no polarizaban? Evidentemente, ellos no polarizaban porque no lo necesitaban, simplemente gobernaban de espaldas al interés de las mayorías. AMLO apostó por dos estrategias específicas: una, ser beligerante en términos discursivos, pero moderado en términos de política económica. 2, maximizar sus ventajas políticas y mantener el fervor popular sin poner en riesgo la estabilidad económica. En cuanto al mundo, nada más hice un pequeño resumen para darle chance a los demás. Antonio Gutiérrez, el secretario general de la ONU, sobre el cambio climático: cooperar o morir, o un pacto por la solidaridad climática o un pacto por el suicidio colectivo. La ONU es inoperante para evitar el uso de armas prohibidas. Ucrania inicia el proceso de incorporación a la Unión Europea. Jair Bolsonaro con el mismo discurso negacionista de Donald Trump. Estados Unidos e Israel siguen con la ignominia del bloque económico que padece Cuba. Muestra la necesidad de reformar a la ONU para poner fin al veto del que gozan 5 potencias mundiales, dice el rector, y también nos recuerda que Petro ganó en Colombia, que Lula en Brasil, y sobre todo nos habla mucho de la guerra entre Rusia y Ucrania que ha causado tantas desgracias. Muchas gracias. Bien, esta fue la intervención de la doctora Alejandra Casanova Priego en la presentación del libro Geopolítica en tiempos de polarización política y social, una visión post-pandemia. A continuación vamos a tener la intervención del maestro Mario de Jesús Cerino Madrigal. Adelante, maestro. Muchas gracias. Querida Alejandra, qué grandiosa oportunidad de coincidir contigo. Gracias por la generosidad del chance para que también abordemos algunos contenidos del libro. Mi querido doctor Piña, bendito los momentos que tenemos la oportunidad de coincidir como en estos. Mi querido Emilio, gracias por la gentileza de la invitación y por la valentía de haberlo hecho, ¿no? Y pues a todos ustedes, con el permiso, yo pienso que cuando uno es invitado a presentar un libro, uno lo puede hacer desde 3 ángulos o desde 3 enfoques. El primero de ellos es hablar sobre cómo se construyó la obra, pero pienso que esa es una tarea que le corresponde al autor o a las personas que estuvieron involucradas en el proceso de la edición. La segunda perspectiva es hacerlo desde un análisis del contenido. No hay que hacerlo tan minucioso para evitar spoilearlo. Y la tercera es, pues, analizando el perfil del autor y su producción literaria. Yo, con el permiso de todos ustedes, voy a hacer una especie de simbiosis entre estos 2 últimos puntos. Entre las más grandiosas experiencias que podemos disfrutar los lectores está la oportunidad de compartir presencialmente un espacio con el autor, como ocurre en este momento. Venturosa dicha, por lo tanto, esta oportunidad que nos da
el doctor Emilio de convivir en este importante espacio. Las partes del libro que componen estos textos que ya acertadamente Alejandra había mencionado, este libro Geopolítica en tiempos de polarización política y social, una visión post-pandemia, pues nacieron de Prospectivas, la columna semanal que generosamente Emilio publica cada semana en un diario local. Hoy, pues todas esas colaboraciones han sido reunidas y en conjunto dan lugar a un libro que es una especie de testimonio de nuestro tiempo, o como dice Josu Gómez en el prólogo, una especie de brújula para no perdernos. Bien, es importante resaltar ese atributo porque vivimos en una época donde lo superfluo, o para ser más preciso, donde lo líquido, como dice Zygmunt Bauman, parece imponerse. En tal escenario, tratar de ahondar en el conocimiento de las cosas y de saber más y más y más se convierte en un factor diferencial muy poderoso. Quiero precisar que aunque el libro tiene un título diferente al trabajo periodístico que le da origen, en él hallamos auténticos ejercicios de prospectiva, conforme a las lecciones que alguna vez aprendimos, mi querido Emilio, de uno de los grandes maestros de este tema, un mexicano, el doctor Tomás Miklos, quien decía que pues, generalmente solemos confundir a una prospectiva con un acto de adivinación, pero en realidad no tiene que ver con eso porque es la conjugación de muchas variables que al momento de analizarlas nos permiten construir escenarios para tratar de interpretar mejor la realidad que vivimos. En este libro hay análisis metódico, porque Emilio sabe bien que prospectiva no es sinónimo de especulación, sino que es el estudio riguroso de las causas técnicas, económicas, políticas y sociales que aceleran la evolución del mundo moderno y la previsión de las situaciones que podrían derivarse de las influencias conjugadas, sin perder de vista, eso sí, la importancia de la construcción de escenarios. Es pertinente aclarar esto porque por alguna extraña razón los seres humanos tenemos una estrambótica predilección por acumular conocimientos y también por intentar predecir el futuro. Así ha sido en el pasado, así es ahora en el presente y seguramente así seguirá siendo en el futuro. Pero quiero aclarar que este libro no es ni el oráculo de Delfos, ni tampoco el ChatGPT que tan deslumbrantemente nos ha presentado la inteligencia artificial, y les voy a explicar por qué. Y vaya que estas dos analogías que acabo de mencionar, una muy remota, la del oráculo de Delfos, y la otra muy actual, la del ChatGPT, me pueden servir para ubicar en su justo valor y dimensión este libro, en el marco de una realidad caracterizada por el excesivo y vertiginoso ritmo de la información, donde se vuelve una exigencia aprender a discriminar para seleccionar aquello que es de calidad. Vivimos, como decía Alphonse Cornella, en la época de la infoxicación. Delfos, como seguramente en algún momento ustedes habrán escuchado o leído, era el oráculo del dios Apolo. Allá por el siglo VIII a.C., acudían al templo comunidades, soberanos y simples particulares, esperando que el oráculo los aconsejara al momento de tomar decisiones importantes. Se cuenta que fue increíble la red de peregrinaje que unió a toda Grecia con ese lugar, al que por cierto los griegos lo llamaban el ombligo de la tierra. Aunque al santuario acudía multitud de peregrinos en busca de alguna consulta, hay que aclarar que la función del oráculo no era adivinar el futuro, sino predecir decisiones políticas, empresas bélicas o comportamientos éticos. ¿Cómo funcionaba el oráculo? Bueno, en el interior del templo estaba la sacerdotisa Pitia, que hablaba en nombre de Apolo, y cuando alguien llegaba a consultar, ella descendía a un lugar subterráneo, se dice que masticaba un laurel, yo pienso que era cualquier otra cosa menos eso, y luego se sentaba sobre una grieta natural de la que emanaban vapores, y al momento en el que ella pues los inhalaba, empezaba a hablar cosas muy extrañas, y los demás sacerdotes del templo escuchaban, escribían y luego le entregaban al consultante las respuestas que daba.
Hay otras versiones que dicen que esta entrega de la respuesta la hacía directamente la sacerdotisa. Yo creo que esta es una de las versiones más certeras, puesto que coinciden en ello dos grandes historiadores de la época clásica, Xenofonte y Plutarco, quien por cierto este último también era sacerdote del oráculo de Delfos. Bueno, sabido es que las respuestas de ese oráculo eran formuladas de manera solemne, a menudo en verso, pero no eran fruto de una mera inspiración religiosa, sino que se basaban en un conocimiento profundo de la realidad actual. Muchas de esas respuestas, y aquí viene lo importante, porque muchas de esas respuestas, para ser interpretadas de manera correcta, exigían ajustarse al contexto, porque de lo contrario, la persona que la interpretaba podía cometer muchas equivocaciones. Y les pongo un ejemplo. Se cuenta una leyenda en la que se dice que el rey Creso de Lidia, inquieto por el avance bélico del ejército de Ciro II de Persia, envía a un mensajero al oráculo para consultarlo. Y la respuesta del oráculo es que si conducía al ejército al este y cruzaba el río Helis, destruiría un gran imperio. Cuando entonces Creso recibe esa respuesta, arma su ejército, se conduce al este, cruza el río Helis y ciertamente se cumple el vaticinio del oráculo. Destruye un gran imperio, el suyo. De ahí la importancia de interpretar adecuadamente el contexto para evitar equivocaciones trágicas como la que este rey experimentó en su momento. Bien, la otra analogía que mencioné, la más actual, se deriva del advenimiento de la inteligencia artificial y de una de sus banderas más sorprendentes y visibles, el ChatGPT, que al parecer es una especie de oráculo moderno. Es capaz de responder toda clase de solicitudes y solo tenemos que hacerle preguntas de manera muy convencional. Se dice que tiene hasta ahora, porque sigue aprendiendo, más de 175 millones de parámetros y está entrenado a base de textos, pero tiene un talón de Aquiles. Suele cometer equivocaciones cuando se le solicitan cosas o respuestas ajustadas a contextos muy específicos. Yo me puse a jugar con el ChatGPT el fin de semana y le pedí que me hiciera un ensayo, por ejemplo, sobre escritores de Tabasco. Y me arroja un texto de aproximadamente 400 palabras donde ciertamente menciona a Carlos Pellicer, menciona a José Gorostiza, pero por ahí mete a Rosario Castellanos, a José Agustín. Entonces digo, bueno, pues como que todavía va aprendiendo y tiene el gran talón de Aquiles de que a lo mejor cuando se le solicitan cosas muy específicas no tiene la capacidad de analizar adecuadamente el contexto, pero bueno, es un proceso que seguramente se irá perfeccionando con el paso del tiempo. Miren ustedes que no es por adular a nadie, pero yo he conocido mentes humanas muy lúcidas, capaces de disertar con magistral elocuencia muchísimos temas, al grado de la sorpresa y la fascinación, y eso sin ser oráculo ni ChatGPT. Y además con el ingrediente principal del que carecen estos dos instrumentos, que es el magisterio para analizar el contexto y dar con ese magisterio sentido a todas sus reflexiones. Seguramente ustedes también conocen gente así. Bueno, volvamos a lo verdaderamente esencial. Una de las principales virtudes de este libro, no perdamos de vista lo que acabamos de mencionar hace un instante, y de manera específica también de cada texto que lo conforma, se encuentra en la facilidad con la que el autor explica y relaciona acontecimientos actuales e incluso históricos para entregarnos interesantes tramos de la realidad global. Contribuye a enriquecer el don de pensar con amplitud de miras y también de establecer vínculos entre unas realidades y otras, gracias a lo cual podemos contemplar el mundo desde múltiples perspectivas. Decía el reconocido pedagogo brasileño Paulo Freire que era importante para avanzar en el mundo saber adecuadamente leer precisamente al mundo. Es decir, la pertinente lectura del mundo nos permite construir mejores escenarios para interpretar la realidad. Y bueno, eso se puede observar en esta obra, porque hay una precisa relación entre el texto y el contexto. Por lo tanto, el acto de leerlo va más allá de la decodificación de la palabra. Se trata de iniciar el recorrido
por una senda de comprensión crítica de importantes acontecimientos globales. En las páginas del libro se entrecruzan con singular pertinencia los desafiados problemas que enfrenta, por ejemplo, el presidente estadounidense Joe Biden, como las tensiones entre China y Estados Unidos, la mirada diacrónica en torno al impacto económico y la vulnerabilidad de los derechos humanos que trae consigo la guerra en Ucrania, o en suelo nacional, si nos ubicamos en nuestro propio contexto, los periplos del gobierno de México para lograr que, pese a las reacias posturas de la oposición, cuajaran las reformas eléctrica y electoral. Qué gran tino el del título, porque en estos tres ejemplos que les acabo de mencionar, pues se pueden observar de manera muy puntual la polarización política y la polarización social. La riqueza del análisis reside en la mirada diacrónica, longitudinal, porque el autor, cual experto tejedor, toma los hilos de la madeja, la va deshilando y desdobla temas que nos va entregando de manera secuencial. Hay otros acontecimientos que el autor aborda y que por su impacto coyuntural merecen su atención y una revisión sincrónica, y en esta categoría, solo por mencionar algunos, puedo ubicar el fallecimiento de la reina Isabel II, las conmovedoras palabras por el sentido deceso del doctor Antonio Osuna, pilar de la medicina en Tabasco, y también las elecciones del 5 de junio en 6 estados del país, que como dije son solamente algunos de los temas que él aborda de manera sincrónica. Si antes dejé entrever la fortuna de toparnos con personas de mentes muy lúcidas, es el momento de reconocer explícitamente que hay pocas personas con una visión integral y profunda del mundo capaz de interpretarlo con aguda sapiencia como el doctor Emilio de Igartua. Lo puedo asegurar, no solo por conocer su brillante trayectoria, sino por los enriquecedores aprendizajes que ha dejado en quienes lo hemos escuchado, en quienes lo hemos leído o en quienes, como es mi caso, hemos tenido la oportunidad de compartir con él espacios académicos, como ocurrió no hace mucho durante 2 años continuos. No es un observador indiferente de la realidad global, que mira las cosas como lo hace un zoólogo cuando a la distancia observa cómo los peces grandes devoran a los pequeños. Tampoco es un profeta de nuestro tiempo que analiza la realidad presente para tratar de adivinar el futuro. Es un ciudadano con una gran sagacidad analítica que le permite saber cuál es la clave para desencriptar los hechos. Permítanme finalizar recurriendo a estas palabras de Averroes, filósofo árabe andaluz del siglo XII. Los secretos se revelan fácilmente a quien sabe levantar el velo ligero. Aquel que no sabe cómo está hecho el nudo no podrá deshacerlo. Aquel que sabe podrá tejer con los nudos grandes redes. Muchas cosas tenemos que agradecerte, querido Emilio, con esta obra. Entre ellas, quizá la más importante es que seas un experto desatador de nudos, porque todos los temas que has recogido y has analizado, cada uno de ellos un nudo, nos ayuda a nosotros a utilizarlos para construir una red grandiosa que nos permita interpretar mejor el mundo que nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por esta presentación del maestro Mario de Jesús Cerino Madrigal. A continuación tendremos la intervención del doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez. Adelante, doctor, por favor. Muchas gracias, Emilio, por invitarme a la presentación de tu libro. Y bueno, es una magnífica oportunidad de saludar a tantas amistades que yo los aprecio, los quiero, que por cuestiones de tiempo no nos vemos, pero los afectos ahí están. Qué bueno que nos acompañan. Bueno, después de estas 2 presentaciones, pues ya prácticamente todo se dijo. Yo creo que adrede me dejaron al final, pero fíjense que algunos comentarios sí preparé sobre este tema. Yo ahorita veía a Alejandra que usa su tablet maravillosamente. Ay, no sé, yo soy todavía del papel y rayo y bueno,
tengo que sentir el papel, no sé, me cuesta trabajo. Somos todavía del tranvía y el vino tinto. Pero espero estar a la altura de lo que ustedes están aquí presentes. Miren, sobre este libro hay mucho que decir, pero de veras, y muy poco tiempo. Pero espero que con esto que hemos dicho, al terminar el evento se abalancen y quieran llevarse todos los libros y sientan esa hambre de leer el libro de Emilio de Igártua. Yo lo leí con mucho interés y toca varios temas que a mí se me hacen de especial importancia y yo los dividí en 3 ámbitos. Uno personal, que no puedo dejar de hacer mención por los afectos, el cariño que le tuve en vida, fundador de esta universidad, el doctor Antonio Osuna, ¿no? Que todos lo conocimos, lo aprendimos a querer, filántropo tabasqueño, dedicado, impulsor de la ganadería, impulsor de la educación. Bueno, ¿qué no hizo el doctor Osuna? Entonces, ahí Emilio le hace una referencia muy importante, creo que merecida, y siempre que vengo aquí me acuerdo de él y me acuerdo también de Lácides García, que no podemos evitar mencionarlo, que así se llama incluso esta sala de lectura, rector quien me unió lazos de mucha amistad, de mucho cariño y quien compartimos muchísimas cosas académicas. Y bueno, los otros 2 aspectos que yo quiero hacer mención van a ser en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Empezaría yo por el ámbito, pero yo no lo toqué. En el ámbito internacional me gustó mucho los análisis que hace Emilio sobre, por supuesto, el tema que está ahorita en todos los noticieros, que es Ucrania. Él previó lo que iba a suceder, fue haciendo un análisis a través del tiempo de la situación económica, de la situación política que se estaba dando en Europa y previó, dadas las circunstancias que estaban prevaleciendo, que muy seguramente se iba a desatar este conflicto, triste conflicto entre la Rusia y Ucrania y toda la trascendencia económica que siempre tienen estos conflictos, muy penosos. También hace un análisis muy importante en este concierto que creo que no hay que dejar de vista, que es la presencia económica de China en el concierto mundial. Importantísimo, y por supuesto la reacción que está teniendo los Estados Unidos de Norteamérica en cuanto a no perder su hegemonía. Todos estos dirán, pues qué padre, muy bien. No, pero es que todo esto no repercute. Y ahí viene lo interesante cuando empezamos a bajar este análisis a México. Y aquí ya creo que nos empieza a interesar. Y aquí vienen algunas reflexiones que nos hace Emilio de Igártua. Dada ese conflicto económico entre los Estados Unidos y China de carácter ya de varias décadas atrás, se han abierto oportunidades a nuestro país en lo que ya los conocedores de los mercados, de la economía le llaman el nearshoring, que es la oportunidad de atraer esos capitales. Tal vez no estoy diciendo nada nuevo, pero han habido cosas muy importantes que se van acercando. Uno de ellos es el establecimiento de la industria de Tesla en Nuevo León, que es muy importante para el país. Por supuesto, esto tiene feliz a don Samuel García y no es para menos, y a los neoleoneses. Bien, en este concierto también habría que preguntarnos nosotros qué podemos hacer. Voy dejando estas inquietudes y ahorita las retomo. Otro aspecto, por ejemplo, para mí muy importante en el ámbito internacional es la salida de Inglaterra, que lo trata muy magistralmente, de la Unión Europea. Esto es importante, la situación que se está dando, muy de la mano con la situación migratoria que se está dando en todo el mundo. En todo el mundo hay una situación migratoria pero muy abundante, la que estamos viviendo en nuestro país de centro, del Caribe, bueno, pues ya nos llegan hasta de África, de todos lados queriendo llegar a los Estados Unidos. Es una cosa que es prácticamente incontrolable.
Y eso también nos va a afectar en nuestra situación económica. A lo mejor todavía no lo hemos resentido, pero ¿qué vamos a hacer con tantos inmigrantes? Es una situación muy difícil. Todo esto nos debe de hacer reflexionar que el nuevo orden económico mundial tiene que cambiar. No puede seguir siendo en los mismos términos, puesto que incluso en Sudamérica ya Perú, no sé si lo leyeron, ya cerró sus fronteras a Bolivia, a Chile, a Colombia, en fin, a todos los sudamericanos. ¿Por qué? Porque Perú es un punto de desarrollo, que ellos están con un conflicto político, como ustedes saben, pero no obstante es una potencia económica de Sudamérica. Todas estas reflexiones que nos va haciendo Emilio de Gártua nos lleva entonces a pensar qué es lo que podemos hacer nosotros. Y fíjense ustedes que una de las acciones que a mí me lleva a reflexionar y que podremos estar o no de acuerdo con Andrés Manuel López Obrador es el Tren Maya. Podremos no estar de acuerdo, muchos dicen que no, que para qué, que va a servir para llevar gringuitos y europeos. Yo creo que no, yo no lo vería con esa visión. Yo creo que el sureste lo necesita. El sureste es la parte del territorio nacional que tiene las tierras más fértiles. Segundo, desafortunadamente somos quienes tenemos el Producto Interno Bruto más bajo de este país. El Producto Interno Bruto de Tabasco, menos 11, bueno, eso era la última vez que lo consulté, contra Guanajuato, contra el Bajío, más 11. Estamos hablando de 22 puntos porcentuales, es una enormidad. Y bueno, pues si lo comparamos con Nuevo León, con Jalisco, pues están acostumbrados ellos a que gran parte de la inversión nacional se va para allá. Por primera vez yo veo que viene una inversión de una magnitud muy importante que por ahí me hizo reflexionar Emilio, y yo creo que esto servirá para detonar. Teníamos un problema de no sembramos, no producimos porque no tenemos cómo sacar esos productos. Bueno, pues ya tendremos cómo sacarlo y muy seguramente las inversiones en la agroindustria se harán sentir una vez que ya contemos con este medio. Entonces, yo creo que hay puntos en donde nos debe de unir a todo el sureste. Hay otros temas en donde también me hace reflexionar Emilio, como por ejemplo el INE. El INE no se toca, el INE sí. Bueno, hay posturas, podremos o no estar de acuerdo con ellas, pero podemos partir de un principio que creo que es innegable. Lo que está bien siempre podrá estar mejor. Y si es así, bueno, pues bienvenidas las opiniones y bienvenidas las formas de cómo pudieran las instituciones funcionar mejor. Es verdad que el INE ha hecho un buen trabajo en este país, es innegable. Si no fuera así, el actual presidente no hubiera llegado. El hecho de haber ciudadanizado a los órganos electorales, bueno, aquí tenemos al primer presidente de nuestro órgano electoral tabasqueño, a Gonzalo Quintana, por si alguno no lo sabía, las nuevas generaciones, a él le tocó ser el primer presidente en Tabasco y lo hizo muy bien. Tuvimos elecciones que si bien fueron impugnadas como es natural en estos tiempos, pero se resolvieron en los cauces que debía de ser del derecho y de la política. Bueno, pues entonces de esta manera entendemos que debe de seguir avanzándose. Ahora el tema que nos invita el presidente a reflexionar sobre el INE es la cuestión económica. ¿Cuánto cuesta mantener esa estructura? Perfecto, bienvenido, hay que revisarlo, ¿por qué no? Entiendo que las posturas que se dan entre los partidos políticos obedecen a otro tipo de situaciones, ¿no? Pero yo sí creo, también creo, el cómo se dicen las cosas, cuidado, porque ahí el presidente y sus interlocutores, no sé, o creo yo, no lo están transmitiendo de una manera adecuada. Y ahí tuvimos una marcha en la Ciudad de México que dice, hey, no estamos percibiendo o no estamos en la misma frecuencia que el señor presidente. Y eso hay que escucharlo. Y aquí
hay políticos de la talla de César Raúl que ha sabido escuchar. Querido César Raúl, hay que escuchar mucho como político, todos lo sabemos. Y en ese sentido tenemos que interpretar, escucho, interpreto y cómo lo transmito. Eso es algo muy importante de lo que está pasando en el INE y tal vez pudieran mejorar las cosas, porque finalmente todos coincidimos. Queremos un país democrático, queremos elecciones transparentes, queremos elecciones justas y eso es algo que vamos a seguir luchando porque así sea. Entonces hay que ponernos de acuerdo en cómo debe de ser todas esas premisas. Otro tema que toca también, Emilio, ustedes me dicen, en el momento que me vaya yo extendiendo, nomás me hace así Alejandra y luego le continuamos. Por favor, no sé cuánto tiempo lleva. La reforma eléctrica, bueno, ya lo mencionó muy bien Alejandra, voy a pasar eso para no ocupar mi tiempo en algo que Alejandra comentó muy bien. Pero Guardia Nacional, ese tema está ahorita, pero calientito. En el tema de la Guardia Nacional, este señor que nos invitó hoy aquí, que nos reunió a todos, ya lo vislumbra. Ya lo analiza, lo ve venir lo que iba a pasar y fue lo que sucedió. No pasó vía la reforma constitucional, una ley que pues ya sabemos el resultado, cómo se pronunció la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, pues aquí se va a dar una marcha atrás y se tendrán que hacer los ajustes necesarios. Pero fíjense ustedes lo curioso. En tiempos del presidente Vicente Fox, de Felipe Calderón, tuvieron que echar mano al ejército. El propio presidente Fox reconoció públicamente que las policías estaban infiltradas. Felipe Calderón no lo reconoce públicamente, se va con don Genaro García Luna y el resultado, como dicen, el tiempo saca todo. Pero lo que sí nos indica es que en materia de seguridad nos tenemos que agarrar hasta de un clavo ardiente, y ese clavo ardiente es el ejército, por su disciplina, por su constancia, por todas las características tiene el ejército, pues es lo que tenemos que usar, no hay para dónde más hacernos. Y aún así la situación muy compleja, pero bueno, por algo se tiene que empezar. Creo yo que ahí falta un poquito de lo que se ha dado en los países europeos, en los países democráticos, y voy a poner ejemplo Israel, que en materia de seguridad, sus diputados son aguerridos y se dan con todo, pero los de aquí son muy buena gente, son caballeros, allá se dan con todo, pero en materia de seguridad es un punto de coincidencia inflexible, que para ellos es de tal convicción que en eso se le va a respetar al primer ministro Netanyahu para que haga su labor. Hombre, creo yo que por ahí hay temas, todos lo estamos viviendo y ese es un tema toral para el desarrollo de nuestro país. Entonces, ese tema que a mí me hace, algunas cosas ya son propias, querido Emilio, por supuesto, pero me hizo reflexionar lo que tú escribiste, que eso también lo tengo que aclarar. Tú fuiste el que motivaste estas reflexiones y creo yo entonces que con respecto a la Guardia Nacional se tendrá que reconsiderar. De hecho, bueno, pues ya se tiene que actuar con el ejército, esto es innegable, simplemente cuidar el aspecto jurídico que en un prurito, tal vez por mi formación de abogado, creo yo que debería de serse más acucioso en ese sentido en lo que se está proponiendo. ¿Qué cosa va por la Constitución? ¿Qué va en una segunda ley? Y bueno, en todo esto yo llego a una conclusión con el señor presidente. Fíjense que lo considero uno de los más respetuosos del derecho. Algunos van a decir, ¿cómo? Pero si acaba de poner a la ministra Piña Olaya como lazo de cochino. Eso es la parte política.
Él es así, es heterodoxo, está haciendo una forma diferente de hacer política. Pero en lo jurídico, ojo, es bien respetuoso de la Constitución y de las leyes, y todo lo está haciendo con la ley en la mano. Nos guste o no nos guste, nos parezca o no nos parezca lo que él hace, pero de la ley. Y eso es algo que en el medio de los abogados estamos reflexionando y decir, bueno, pues ya otra cosa es si nos pregunta, y conste, hablo de las instituciones como la UNAM, aquí en Tabasco como la UJAT, como la Olmeca, que creo yo que es en estas aulas donde podemos encontrarle las soluciones a los problemas que nos aquejan. Los políticos están hechos para atender las necesidades. Andan para arriba y para abajo y resolviendo plantones, y que ya cerraron esta escuela y que ya están por cerrar Avenida Méndez. Y bueno, ese es su chamba. Pero aquí los académicos podemos interactuar perfectamente con los políticos y decirle, mira, yo he analizado este punto, te puede servir, y aquí la Universidad Olmeca sería un excelente espacio de reflexión para lo que se quiere hacer, para que no se tenga que hacer, y sigamos ese prurito de respetar nuestras leyes, nuestras constituciones, y tener pues un mejor México y un mejor Tabasco. Yo quisiera decir más, pero voy a ser muy respetuoso del tiempo que me concedieron, porque todavía vamos a escuchar a ellos. Esperamos que con estos comentarios que han hecho, sobre todo los que me precedieron, nazca ese interés de ustedes de leer el libro de Emilio, les va a despertar muchas reflexiones y bueno, creo que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias por su paciencia y su atención. Agradecemos la intervención del doctor Jesús Antonio Piña Gutiérrez. Bien, continuaremos ahora con la última intervención desde Madrid, España. Tenemos al doctor Josu Gómez Barrutia. Adelante, por favor. Pues muchas gracias por esta invitación en primer lugar. Un libro como este, socrático, un libro que responde a preguntas y se las hace, y que además lo lleva a cabo una persona con amplios conocimientos, como el autor. Sin lugar a dudas, es una suerte para quien tenemos el gusto de participar en el prólogo. Y que si hablamos de cambios, hoy podemos hacer un análisis y un recorrido, ¿no?, sobre lo que trata el libro, ¿no? El libro no deja nada sin tocar, analiza aspectos fundamentales de la política norteamericana, aspectos fundamentales sobre la situación vivida en la post-COVID. También, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la propia geopolítica o la economía en el ámbito latinoamericano, y también desde un enfoque iberoamericano e internacional, los marcos de relación internacional con los cuales nos tenemos que regir. Si hablamos del ámbito tecnológico, sin lugar a dudas, se decía en la introducción de esta pequeña intervención, que vivimos un tiempo de grandes desafíos, de profundos retos y también de oportunidades. Pero los retos y los desafíos y las oportunidades tienen que acompasarse con la buena decisión de quienes nos gobiernan y de quienes desde la sociedad civil tenemos que tener la ocupación de marcar el camino, o al menos generar la reflexión, el análisis, el debate sobre los cambios que tenemos. Por tanto, la universidad, como seno del conocimiento, de ese debate, de esa reflexión permanente, de ese contrastar ideas continuo, tiene un lugar destacado en este tiempo. Porque si hablamos de tecnología, hablamos de uno de los mayores desafíos que tenemos como humanidad. Tenemos el gran debate en si la tecnología debe de seguir creciendo exponencialmente, cada vez más, o si debemos de pausar de manera sosegada su revolución para ir acompasando esos cambios que a veces van tan rápido con los propios marcos normativos de relación y midiendo, en definitiva, las consecuencias que para el ser humano tiene esta tecnología. La tecnología por sí no es ni buena ni mala, pero sin lugar a dudas su aplicación indebida puede tener consecuencias muy negativas. Hoy en día casi se pone en duda lo que es realidad y ficción a golpe de una fake news que es capaz de tambalear a un gobierno o de generar un cambio en una tendencia de voto de un país. Y todo ello desde un teclado. Hoy en día
con inteligencias artificiales que son capaces de imitar el diálogo humano, no somos capaces de discernir si estamos hablando con una persona o con una máquina. Y por lo tanto, si bien la tecnología también nos aporta esta misma realidad de interconectarnos, de poder estar yo allí en esta presentación, estando en España a miles y miles de kilómetros y con un océano de por medio, y también nos ha permitido la tecnología avanzar en el conocimiento, en el acceso a la información, en el Internet, que al final ha sido, bueno, un espacio de oportunidad, ¿no? Hoy la generación de un marco legal, regulatorio, debe estar siempre por delante de las propias revoluciones tecnológicas, o al menos, si no está por delante, porque las revoluciones siempre van por delante a veces de la ley, sí tiene que acompasarse la ley a esas revoluciones. Y de eso, de ese debate sobre la tecnología, es una reflexión que el autor hace en su obra. Pero también habla de la geopolítica del cambio, de la economía. Vivimos un mundo en el que el modelo económico con el que nos gobernamos y el que tuvimos en estos años, desde la Segunda Guerra Mundial, diría, con la irrupción de Estados Unidos como una gran potencia en el escenario mundial y global, y sobre todo una potencia que tras la caída de la antigua Rusia, de la URSS, después de la Guerra Fría, supuso evidentemente un posicionamiento del mundo occidental en todo el planeta. Hoy estamos asistiendo a cómo ese liderazgo único que tenía Estados Unidos está siendo, bueno, competido por otras potencias, otras nuevas potencias, otros nuevos BRICS y otros nuevos agentes que quieren participar en el escenario global. Ahí está China, del que hace referencia también el autor, donde parece todo parece que va a llevar una posición dominante en los próximos años. Incluso las cifras aportan que en el año 2035 superará en PIB al propio PIB de Estados Unidos. Hoy ya es una potencia dominante en el sector tecnológico y, por supuesto, en el movimiento de capital en el mundo, no solo con una banca muy activa, sino con unos ámbitos de inversión financiera que le hacen tener una posición predominante en América Latina, en África y en otros lugares. Además, vivimos un momento de revolución también en lo que tiene que ver con los movimientos de población. La mayor población del mundo no se encuentra ya en el occidente, sino se encuentra en el Pacífico, en el Indo-Pacífico, ¿no? Porque tenemos también ahí otro país que se abre paso, que es India. Y por tanto, eso hace que cambie totalmente nuestro punto de vista sobre lo que va a pasar en el presente y el futuro. Abrir un nuevo marco de relación, de gobernanza global entre quienes quieren acompañar al liderazgo mundial y ser capaces de ser generosos en compartir en ese liderazgo con quienes desde otros territorios también quieren aportar al mismo, supone evidentemente un gran reto para quienes han liderado de manera única el planeta. Y por tanto eso genera tensiones y genera evidentemente una situación de incertidumbre sobre la que también el libro trata. Hoy vivimos como en Estados Unidos los pilares fundamentales, no solo de sus instituciones, que también de su economía, se van desquebrajando incluso en algunos momentos por una economía que ha funcionado en los últimos años a golpe de emisión de billete económico, de dinero en el mercado, y que eso conlleva evidentemente los riesgos de una economía en una inflación alta o una economía que puede estar sostenida sobre pies de barro para mantener su propio empuje económico. Pero en definitiva también vivimos un mundo en cambio en el que aparecen otros países, otros continentes como África, que quiere abrirse paso en este mundo. Sobre China, sobre Estados Unidos, este libro trata y analiza de manera muy sagaz una realidad, evidentemente, en la que los cambios tecnológicos, la cuarta revolución tecnológica, esta que nos ha llevado, evidentemente, a que vivamos momentos de mucho bienestar, pero también de riesgos si no los sabemos acompasar, también se ha visto acelerado este proceso por una situación que no puede ser otra que la de la pandemia del COVID. De la COVID nos ha marcado una revolución tecnológica acelerada. Los cambios que se esperaban para ejecutarse en años se han ejecutado en meses. Y las consecuencias post-COVID han llevado a que los modelos de trabajo, el teletrabajo, la formación online y otros muchos elementos cada vez, o incluso también el cambio de los centros de producción, con una vuelta a la nacionalización o a una regionalización con la cercanía de los centros de producción sobre los centros de decisión de mando de muchas compañías, hayan también contribuido a la configuración de cambio global, ¿no? En definitiva, vivimos, por tanto, un tiempo interesante, pero un tiempo también en el que hay grandes desafíos que tenemos que comandar, liderar, ¿no? Pero también hay otro elemento importante. También yo creo que el libro analiza y también pone pistas sobre ello. Vivimos una revolución, decíamos, de la geopolítica, una revolución de la tecnología, y también vivimos una revolución sobre el cambio climático que tiene que ver sobre el modelo de sostenibilidad con el que tenemos que gestionar nuestros modelos de producción.
Hoy ya la revolución del hidrógeno está presente como un elemento permanente. El hidrógeno que va a tener más potencia, si cabe, que la propia utilización del coche eléctrico o híbrido. El hidrógeno que va a significar un cambio en la evolución de cómo vamos a marcar nuestros modelos de interrelacionarnos y de tener la movilidad, ¿no?, en el mundo. Un cambio, evidentemente, que va a conllevar también a que entendamos que tenemos que apostar por la bioconstrucción, que tenemos que apostar por el reciclaje permanente, por la economía circular, y que debemos de hacerlo porque el mundo es finito y limitado y, por lo tanto, no existe un plan B ni un segundo mundo. Y todo ello conlleva, evidentemente, que esa revolución hacia la economía circular, hacia la economía verde, también va a conllevar, evidentemente, retos y desafíos para cómo encuadrar otros modelos de producción más vinculados al ámbito del carbón, más vinculados a los fósiles, que ahora van a tener que verse transformados en otros modelos, ¿no?, otros modelos de desarrollo. Debemos de explorar y debemos de construir un mundo en el que, además de todo esto, seamos capaces de encontrar los puntos de acuerdo y no los puntos de diferenciación. Un mundo que debemos de reivindicar desde la generosidad de los que han liderado en compartir su liderazgo con los que están pidiendo coliderar el mundo, que somos todos y todas. Y, por lo tanto, un tiempo en el que este libro viene a aportar luz para tanto los que hoy se forman en la universidad como a los que están desde fuera y que pueden encontrar en esta obra un mapa, una hoja de ruta fundamental para enfrentar los retos y desafíos. Y sobre todo con algo muy importante, porque esta obra parte en el análisis de lo de donde venimos, dónde estamos y sobre todo hacia dónde vamos. Por lo tanto, enhorabuena, querido rector, es un placer acompañarte en esta senda, en este viaje. No he podido estar presencialmente allí, pero no podía dejar de escapar esta oportunidad de acompañarte porque, sin lugar a dudas, cada día aprendo de ti, de tu visión, de tu aportación, de tus tribunas, que siempre aportan esas perspectivas que tú dices en cada una de ellas, esos titulares, y que tan bien hacen a todos los lectores y lectoras, por ejemplo, del Diario Latinoamericano, del Diario de Empresa y de otros muchos medios de comunicación, donde se publican periódicamente con la generosidad de hacernos llegar las mismas por tu parte. O sea que muchísimas gracias por esta capacidad intelectual, por esta visión y por esta generosidad. Muchas gracias. Bien, esta fue la intervención desde Madrid, España, del doctor Josu Gómez Barrutia, quien es profesor externo de la Universidad de Madrid. Bien, con esto terminamos las 4 intervenciones de la presentación del libro Geopolítica en tiempos de polarización, política y social, una visión post-pandemia, y vamos a dar paso ya para cerrar este evento al mensaje del autor del libro, rector de la Universidad Olmeca, el doctor Emilio Alberto de Igartua Monteverde. Adelante, doctor. Bueno, pues no me voy a alargar obviamente a hablar del libro porque yo creo que ya quienes han hecho la gentileza, Alejandra, Mario, el doctor Piña y Josu, pues han hecho lo conveniente de explicar este libro. Primero que todo quiero agradecer mucho la presencia de la doctora Egla Cornel Yolandero, secretaria de Educación. Doctora, muchas gracias. De verdad es para nosotros pues un privilegio que nos haga la gentileza de acompañarnos en esta institución de educación, que agradece mucho, lo externamos siempre en la presencia generalmente de Luis Rodrigo Marín, subsecretario de Educación, la gratitud que esta institución le tiene por el cuidado, por la perseverancia en mantener estas reglas que hoy se establecen, ¿no?, en estas nuevas normalidades que establece y que hemos tratado siempre desde los 31 años de nuestra existencia de cumplir estrictamente con lo que la norma jurídica establece, pero sobre todo coadyuvar a la mejor formación de hombres y mujeres de este Estado. Muchas gracias por estar con nosotros. Agradezco también la presencia de las representantes, 2 mujeres, y nos da mucho gusto, de los 2 poderes, el Poder Judicial y el Poder Legislativo. Muchas gracias por ser las representantes en este evento. Saludo con mucho aprecio también a nuestros miembros del Consejo de Fundadores, bueno, y también de la Junta de Gobierno, a mi estimado Diego Rosique. Diego, muchas gracias, a Jesús David, que pues es también parte de esta juventud, Gutiérrez León, que son parte de esta nueva transición que estamos viendo, y desde luego pues a la presidenta de nuestra Junta de Gobierno,
que es la maestra Graciela Trujillo, cuya experiencia en el sector educativo pues nos da mucha tranquilidad, y creo que a las próximas generaciones de esta universidad, pues que esté al cargo de esta Junta de Gobierno, que durante mucho tiempo estuvo bajo la responsabilidad del licenciado David Gustavo Gutiérrez, se haya hecho lo que hemos logrado a lo largo de este tiempo. Saludo desde luego también a los miembros de la Junta del Consejo de Fundadores, a Antonio Goulart, que también es consejero de la Junta de Gobierno, a Silvia Aurora López Hernández, que también es consejera de la Junta de Gobierno, a Carmen Susana Domínguez González. Acabo de estar con su padre, una persona fundamental también, igual que el padre de Diego Rossi, que fueron elementos importantes en la creación de esta institución. A mi hermano César Rulo Ojeda Subieta, gracias por estar aquí con nosotros. A tantos y tantos que están aquí hoy, Gonzalo Quintana, también parte importante de este proceso. Y bueno, pues son muchos los que no quisiera yo alargarme, porque sé que ya ha sido un poco largo el proceso. A los que están aquí, que convidamos al nuestro dirigente del grupo de egresados de nuestra universidad, que es una parte muy importante, a los funcionarios de la universidad, al director del Consejo de Ciencia y Tecnología, que ha sido muy importante. Quiero aprovechar para agradecer el apoyo que nos está dando también la maestra Ferrer, Emanuel Martínez Patraca, que nos ayudan mucho. Hemos hecho una sinergia lógica, porque la alcaldesa es parte de nuestra universidad, egresada, pero además compañera de vida de quien siempre recordamos, ya Chuy lo mencionó, al doctor Lácides García Detjen. No es una casualidad que estemos en este espacio, que es la sala de lectura que lleva su nombre, y también, bueno, recordó en alguno de los capítulos que tiene este libro al doctor Antonio Zuna Huerta. En algún momento quisimos entregarle un doctorado honoris causa, creo que hubiera sido plenamente justificable. Lamentablemente situaciones de salud lo impidieron, pero siempre para nosotros es un referente, y hoy sin lugar a dudas en la universidad, la Escuela de Ciencias de la Salud, de Ciencias de la Salud, pues es uno de los ejes fundamentales, y obviamente lo recordamos en todo lo que merece. Agradezco mucho la presencia de estudiantes de nuestras áreas de Ciencias Sociales y Humanidades. El maestro Jesús Cuevas, doctorante también, ha programado para esta semana la 5ª jornada de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades. Nos da mucho gusto que estén aquí, sobre todo porque este libro, que desde luego no pretende ser un libro de texto, no, para nada, es una referencia, como ya se hizo aquí, de lo que ocurre en nuestro contexto nacional, local, nacional e internacional. Decía la doctora Egla cuando llegó, pues es el primer libro de geopolítica. No sé si tenga ese atributo, pero cuando menos sí creo que es importante que entendamos que el tema de la geopolítica nos debe interesar a todos, porque lo que está sucediendo, y también Chuya en su momento hizo pues lo que pasa en el exterior, en Ucrania, pues dice, no, pues están muy lejos, ¿no? ¿Qué nos va a pasar? Pues sí. Mi esposa dice, pues ya no hay pan de centeno. Pues no, ya no hay pan de centeno, porque el grano en Ucrania ya no transita. Y un empresario como Waldo Carrasco, que también te agradecemos mucho, Waldo, presidente de Canacintra, pues tiene que ser. Yo quiero terminar diciendo, primero, agradecerles a todos la presencia. Ojalá este libro, que no lo vamos a poner a la venta, porque evidentemente hoy la impresión, publicación de los libros, como estábamos acostumbrados, es un proceso un poco oneroso, no es una inversión mala, pero al final del día pues no es factible. Pero les vamos a entregar, mi compañera Olga Macías tiene ahí una bolsita donde están los USBs con el libro. Pues algunos, ya lo he dicho, yo también, y la profesora García el otro día decía, me cuesta trabajo lo digital, ¿no? Sí nos gusta el librito, como que es más fácil leerlo, pero al final del día a todos les vamos a entregar un USB con este libro. Quiero agradecer, antes que de la siguiente parte que quiero comentar, a Javier Quero, que está aquí con nosotros, que es el responsable del área de divulgación de todas las publicaciones, que pues primero haya mantenido este propósito de la universidad, que inició precisamente con el doctor Lácides García Detjen. Lácides, que era un hombre de una amplísima cultura, amante de los libros, ¿no? Cuando lo veníamos a ver a Lacho, pues nos encontrábamos en su oficina 55 libros por todos lados, y además cuando le decía, oye, vamos, te ayudo a que los organizamos, no, espérate, así están bien organizados, no me los muevas. Y era una persona que convocaba a la lectura, ¿no? De manera muy frecuente, me decía, oye, toma este libro, habla este libro, y a los 2 días me preguntaba si ya lo había leído. Entonces era un promotor efectivamente de la lectura.
Y bueno, Quero ha mantenido viva esta intención que se hizo en la época del rectorado del doctor Lácides, de publicación de libros, de revistas. Pues hoy en la universidad tiene varias revistas que en un momento determinado nos diferencian y nos dan un sentido, no solamente en el aspecto de geopolítica, de geología, en temas de salud. Tenemos una nueva revista de salud. Y bueno, Quero fue el que hace pues ya 5 años que yo compartía, y así lo suelo hacer, y a veces a lo mejor algunos dicen, este cuate, ¿para qué me está mandando sus artículos? No me interesan, pero bueno, eso ya quedará a la decisión de cada quien. Oye, ¿por qué no hacemos una compilación? Lo revisamos, cosa que no era fácil, porque además creo que es un lector muy acucioso. Me decía, oye, te equivocaste en el nombre o faltó esta cuestión, y obviamente también cuestiones de estilo, y él ha sido pues la razón de ser de que es el 4º tomo de estos libros de geopolítica, y que yo espero que a los estudiantes de nuestras carreras de esta área pues les sirva, ¿no? Decía Alejandra, me lo comentó hace un par de semanas, es como esos libros que sacaban, y sí me acuerdo, yo los iba y los buscaba en Sanborns, ¿no? Y encontraba esta diríamos, transición en un año de todo lo que había pasado, con fotografías, etcétera, ¿no? Bueno, pues al final del día es esto. Yo quiero decir que, bueno, hoy se encuentran aquí presentes 2 personas que tienen que ver mucho con esto: Gonzalo Quintana, que fue director del Sureste, y Carolina Brondo Macías, directora de Novedades, además egresada de nuestra institución. Pero también recuerdo a Nacho Cobo, que cuando yo llegué aquí a Tabasco, yo le platicaba, bueno, él sabía que yo había escrito en Excelsior, en las últimas noticias de Excelsior. Me dice, oye, ¿por qué no escribes? Y entonces me convocó a hablar con don Luis Sánchez Arreola, siempre recordado, y bueno, ahí hice mis pinitos en Tabasco, en el tema periodístico, en el Avance, y luego un recordado de siempre, don Jorge Calles Broca. Ayer, por cierto, alguien comentaba que había, estaba en una entrevista de diálogos de la universidad, Claudia Cecilia decía, bueno, pues es que yo no pude estudiar comunicación porque no había aquí, pero don Jorge Calles Broca fue el impulsor. Lacho y yo participamos de alguna manera, y se abrió la carrera de comunicación en la UJAT, y también fueron de las primeras carreras que tuvimos aquí en la universidad. A ellos 4, pues les debo el que haya tenido yo la oportunidad. Carolina me dice cada rato, oye, pues yo dije que nada más eran 3 cuartillas, ¿no? Y dice que ya le mando 10, dice, bueno, pues ya, no sé qué está haciendo ya con las 10, pero bueno, yo las comparto. Y bueno, quiero agradecer de veras mucho a los que hoy presentaron, a Alejandra Casanova, que es parte importante de nuestra universidad, tiene la camiseta bien puesta, una mujer de mucho talento que tiene esta visión de lo que es hoy estas nuevas tecnologías. A mi compañero Mario Serino, él comentaba, fuimos compañeros en el doctorado aquí en el IAP, y bueno, pues también él no lo dijo, pero yo sí lo voy a decir, que para él también era un gusto, y tengo aquí está Armando y otros compañeros que también estuvieron en el doctorado. Pues nos fue muy bien en el IAP, tuvimos muy buenos maestros, y había un diálogo socrático muy interesante, y bueno, Mario siempre destacaba por su capacidad, su talento, que quedó evidenciado en esta presentación. Y bueno, de mi estimado Chuy, pues qué puedo decir. Jesús Antonio Piña Gutiérrez es un hombre de gran talento, ha sido funcionario público, responsable del área administrativa y académica de la Universidad Juárez, un notario muy reconocido, por cierto, nos ayuda mucho en algunos aspectos notariales, y gracias. Además, un muy profuso escritor. Ahora pronto, y ya hicimos el compromiso en el inicio, presentaremos uno de sus libros aquí, y además ha tomado la decisión de darnos un donativo, una donación de estos libros. Y bueno, finalmente nos está escuchando con 8 horas de diferencia, ya casi se va a ir a dormir Yosu. Yosu Gómez, que ustedes lo escucharon, es una persona que recién conocimos hace aproximadamente 2 años, y que ha sido muy importante para la institución, para nuestra universidad, porque ha sido un promotor de una vinculación. Él tiene 3 universidades, es dueño de varios medios de comunicación, incluyendo este periódico que se publica en Miami, en el cual nos ha hecho la gentileza de invitarnos a participar. Y la Junta de Gobierno, en su última sesión, tomó la decisión, por las características de su currículum vitae, de entregarle próximamente un doctorado honoris causa. Por cierto, también, y quiero agradecer con la participación de nuestra muy querida miembro del Consejo de Fundadores, Silvia López, pues hemos logrado que pronto, estamos planteando que en octubre, Luis Villoro, un extraordinario escritor
mexicanos. Acaba de publicarse varios artículos muy interesantes de él en El País. Pues en octubre le vamos a entregar también un doctorado. Silvia, muchas gracias por la gestión que hiciste. Y esa ha sido una decisión de la Junta de Gobierno de que cada año entreguemos a una personalidad en el contexto nacional y a otra en el internacional un doctorado honoris causa. Termino con esto agradeciendo a todos su presencia. La verdad es que pues la universidad con esta publicación del libro, que no es el libro de Emilio de Gártez, sino es una obra de la universidad que tiene esta secuencia de lo que es para nosotros la publicación, el ejercicio bibliográfico, y que pueda servir, pues ojalá ustedes en la lectura, muchos de los que están aquí son martirizados por ahí el sábado y el domingo que llegan por su WhatsApp el artículo, algunos hacen comentarios, otros pues no sé si el silencio tenga que ver con algo, pero al final del día, bueno, lo que quiero es compartir, ¿no?, estas ideas. Max Weber decía algo en El Político y el Científico, hablaba de la neutralidad, y quiero decir en eso porque varios de los que aquí, sobre todo Alejandra y Chuy, comentaron de esas posturas. Max Weber decía que no hay neutralidad. Algunos dicen, es que el periodista, el comunicador tiene que ser objetivo, ¿no? Pues la objetividad no existe porque siempre tenemos una posición ideológica. Yo la tengo, quienes escribimos, también tuvimos la suerte, por cierto, con Lacho, de tener 8 años un programa en lo que es hoy TVT, y tengo ya 19 años, gracias a la familia Sevilla, un programa que se llama Visión Empresarial, y pues ahí ya también queda grabado las tonterías, pero también lo que uno expresa, y lo que uno escribe pues todavía más. Entonces mis posturas son mis posturas, las defiendo, algunos, como dijo Chuy, pueden estar de acuerdo o no de acuerdo. Vivimos en un momento complejo y por eso este libro se llama Polarización. A algunos les preocupa mucho la polarización, dicen, no, es que el presidente todos los días en la mañanera polariza. Bueno, pues yo les diría que nos remontáramos, como ya nos hizo el favor Mario, de recordar lo que ocurría en la antigüedad, en la época de los griegos famosos con la dialéctica. Heráclides de Parménides, que fue el que entendió y comprendió la importancia de la dialéctica, pues decía, hay una tesis, una antítesis, y lo que tenemos que entender, hay que hacer una síntesis, un cambio. Si no hay polarización, pues el mundo primero sería muy aburrido, ¿no? Y cuando no hay polarización, alguien que critica mucho al presidente, que la democracia, pero pues nosotros no vivimos la época de Madero, pero vimos cómo le fue a Madero, y sí vivimos, muchos de los que estamos acá, mi compañero Raúl y yo fuimos parte de ese mundo, pues el tiempo de Gustavo Díaz Ordaz y el tema de Luis Echeverría. Y decir lo que hoy se dice en las redes sociales, algunos muy conocidos, uno con X, pues ya hubieran estado en el reclusorio, en Lecumberri, ¿no?, o desaparecidos. Y creo que aquí no ha pasado a lo largo de estos casi 5 años de ejercicio gubernamental, como dice Chuy, estemos o no de acuerdo con el presidente, pues al final del día sí, efectivamente es un respetuoso de la ley, pero también de la democracia, como la concibe él, y todos los que aquí vivimos, pues lo conocimos. Raúl y yo lo conocimos desde la universidad, en la Facultad de Ciencias Políticas, y yo, que en algún momento fui líder estudiantil ahí, también impulsado por Raúl, que ya luego no le entró, pero yo sí me quedé, pues padecía cuando llegaba Andrés Manuel, y en las asambleas, ahí en nuestra muy pequeña Facultad de Ciencias Políticas, pues quería revolucionar, quería esto que decimos, polarizar. Y al final del día, bueno, pues tuvimos cambios muy importantes en la democracia, y seguramente esto, si lo leen, sobre todo a los jóvenes, porque hoy dicen, no, es que los jóvenes son muy apáticos. No es que sean apáticos, es que también los políticos y los partidos los han decepcionado. Pero los jóvenes están muy interesados en muchas cosas, en el campo climático, en el tema de los feminicidios. Lo vimos ahora en una asamblea que tuvimos de FIMPES, los jóvenes están muy interesados en eso. Así es que ojalá, bueno, lo que yo deseo es que este libro lo puedan leer y sobre todo quede cuando menos un testimonio de lo que está pasando en nuestra visión. No tenemos, como dice Mario, una bola de cristal. El futurismo, la futurología está demostrado no lo puede hacer, y tampoco le podemos preguntar a esta nueva imagen de la inteligencia artificial qué va a pasar el día de mañana, quién va a ganar las elecciones del 24, aunque las encuestas ya lo dicen, pero eso no está en la posibilidad de la bola de cristal. Muchas gracias a todos por su presencia.
tiene esta secuencia de lo que es para nosotros la publicación, el ejercicio bibliográfico. Universidad Olmeca, raíz de sabiduría.